La Comisión de Educación de la Cámara ha estado muy preocupada de lo que está ocurriendo en materia de salud mental, sobre todo de los estudiantes universitarios y específicamente de aquellos que cursan algún tipo de carrera relacionada con el área de la salud. Es por eso que su presidenta, la diputada Mónica Arce, ofició al Ministerio de Educación para que entregue los antecedentes, estadísticas que el ministerio pueda tener respecto a la tasa de suicidios o de enfermedades psiquiátricas que son consecuencias de posibles vulneraciones de los estudiantes universitarios. Se lo vamos a preguntar directamente a la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, la diputada Mónica Arce. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por conversar con nosotros. Sí, estamos muy bien y muchas gracias también por la invitación, porque este tema es muy relevante, es importante poder visibilizarlo. Sí, diputada, primero le quería preguntar cómo surge esta inquietud, ¿no? Hemos tenido lamentables noticias que hacen referencia a casos de lamentables suicidios en la educación superior, específicamente en carreras relacionadas con el área de la salud, pero ustedes ya hace un rato, y usted particularmente hace un rato, está muy preocupada de lo que está ocurriendo también en materia de salud mental en este grupo de la población. Claro, esto nace porque justamente nosotros en la Comisión de Educación y desde antes de nuestra presidencia comenzamos a recibir muchísimas denuncias de parte de particulares, algunos de manera anónima, y también de organizaciones y fundaciones que se dedican a tomar casos de vulneraciones dentro de la educación superior, en donde nos comentaban la cantidad justamente de denuncias y otras personas que lamentablemente no se atreven a denunciar respecto de salud mental y de problemas de convivencia dentro de las instituciones de educación superior. Nos pareció que es un tema que no se le ha dado la suficiente relevancia, la importancia. El tema de salud mental es absolutamente transversal a todos los espacios sociales, pero nosotros como presidencia hoy en día de la Comisión de Educación nos parece que es un tema del que nos tenemos que hacer cargo. Mm. Diputada, ¿cuáles son los antecedentes? Sabemos que ustedes recién oficiaron al Ministerio de Educación para que entregue antecedentes, pero ¿qué es lo que manejan ustedes como datos de lo que estaría ocurriendo, sobre todo en las carreras relacionadas con el área de la salud? Bueno, primero que todo, nosotros también oficiamos al MinSal, a Perfecto. ambos ministerios, porque obviamente es el Ministerio de Salud el que está encargado de proponer también políticas públicas en salud mental para la educación superior. Lo que nosotros sabemos es, por ejemplo, que los últimos datos, porque no están actualizados, de la Superintendencia de Educación Superior al año 2004, habla de que el 37% de las denuncias son por hostigamiento y por acoso académico. Eso es bien relevante. Pero por lo demás, dentro del mismo MinSal, existió un estudio de 2010 a 2019 en donde jóvenes de 15 a 29 años, al menos 5.000 de ellos habían cometido suicidio. Pero no tenemos la cifra Mm. de lo que ha pasado desde 2019 hasta la fecha. Ahí nosotros también vamos a solicitarle al MinSal que pueda justamente actualizar esa información, porque justamente los jóvenes de 15 años, que son quienes se están preparando para la educación superior y luego hasta los 29 años, son quienes mayormente conforman el universo de quienes van a la universidad, a los CFT. Ahí nos pareció relevante que en el fondo cada año más de 550 jóvenes se quitan la vida. Entonces, acá sabemos que estamos hablando de educación superior, pero obviamente esto lo tenemos que extrapolar sí o sí a lo que es la educación básica y media, porque sabemos que hay un problema que tenemos que tratar de prevenir desde muy antes a que esto termine explotando en la educación superior. Sí, diputada, ¿y por qué esto tendría que explotar en la educación superior y por qué particularmente en carreras relacionadas con el área de la salud? Bueno, ¿por qué explota la educación superior? Justamente porque creo que no nos estamos haciendo cargo desde la primera infancia. Nosotros deberíamos estar hablando de herramientas de salud mental dentro de las habilidades para la vida desde la primera infancia. Nosotros sabemos
que muchísimos jóvenes, incluso sus padres, no tienen las herramientas o no tenemos la herramienta, hay que decirlo, para muchas veces manejar nuestras emociones, mucho menos vamos a poder enseñarle a nuestros jóvenes a manejar sus emociones. Es un tema muy complejo, por eso decía que era transversal. Y si bien esa educación debería estar desde la casa, como no somos nosotros expertos, los espacios educativos serían una plataforma muy importante y muy relevante para poder empezar a trabajar tanto con los niños como con los padres también, ¿por qué no? ¿Por qué se da dentro de, mayormente en las carreras de de leyes y de salud? Probablemente porque en Chile se siente que son carreras de élite, ¿cierto? Y por lo tanto quizás se entiende que tiene que haber una exigencia mayor, pero muchas veces esa exigencia se va relacionando y se va confundiendo con un trato no adecuado para nuestros estudiantes. O sea, no puede ser que el exitismo, ¿cierto?, termine por coartar, mermar la salud mental de nuestros estudiantes y jóvenes al punto de quitarse la vida. O sea, es un problema del que nos tenemos que hacer cargo. Y bueno, este año ya el mismo Ministerio de Salud generó un reglamento para poder hacerse cargo un poco de esto y de poder manejar esta situación que se está dando, sobre todo dentro de los internados que son de las carreras de salud. Pero siento que aún estamos al debe, falta mucho en realidad para buscar soluciones más profundas a este problema. Diputada, en relación a lo que puedan hacer las mismas universidades para enfrentar este tipo de situaciones, ¿cree usted que hay disposición a que ello se está de alguna forma enfrentando el problema o solo lo que están haciendo ustedes en la Comisión de Educación, que es recabar antecedentes, pedir datos, ver lo que se está haciendo, hablar de este reglamento que usted me comentaba también? Siento que todavía estamos en este periodo de diagnóstico. Lamentablemente, desde el 2019, en donde hubo una de las paralizaciones y protestas más grandes de los estudiantes de educación superior, en donde justamente abarcaban el tema de la salud mental, siento que nosotros como autoridades podríamos perfectamente habernos hecho cargo antes. Entonces siento que estamos muy al debe, muy retrasados, pero por ejemplo es el mismo Consejo Académico, el CRUCH, que emite un informe ahora en julio, el 12 de julio de este año, en donde justamente da cuenta de que los problemas de salud mental nacen por el ambiente que se da dentro de las instituciones. Yo creo que ese es un paso muy importante, el poder identificar, visibilizar y de alguna manera aceptar que el problema está dentro también de las instituciones, es que nos da pie para justamente poder ya desarrollar políticas públicas hacia adelante. Entonces, en base a ello, al menos ya tenemos un diagnóstico que nos permite trabajar, pero tenemos que darle celeridad a esto porque, insisto, cada año nuestros jóvenes de 15 a 29 años, al menos 550 se están quitando la vida y esto no está actualizado. Por lo tanto, lo que a nosotros nos gustaría saber es si esta cifra ha superado, ha disminuido, se ha mantenido. Estamos hoy día a ciegas. Diputada Arce, en relación a esta cifra lamentable, preocupante, 500 jóvenes al año se quitan la vida, ¿estamos hablando principalmente de jóvenes universitarios o jóvenes también que estarían cursando la educación media? Estamos hablando de jóvenes desde la educación media hasta la educación superior. Es un dato que nos entregó el MinSal. No hay mayor registro respecto a si todos estaban, o sea, si la mayoría está cursando carrera universitaria o está efectivamente en educación media. Y es por eso que yo aprovecho el espacio de hacerle un llamado al Mm. MinSal que pueda actualizar esos datos con mayor profundidad, porque eso nos permite justamente saber hacia dónde apuntar estas políticas públicas que nosotros podamos llevar a cabo. Además, diputada, me imagino que es necesario saber si estos 500 jóvenes, por ejemplo, estaban en algún tipo de tratamiento o no, si recibían algún tipo de atención psiquiátrica, si no la recibían, si estaban medicados, no medicados, porque también ahí uno se puede hacer un panorama más específico de lo que realmente está ocurriendo. Sí, y también saber, por ejemplo, a qué estratos pertenecen justamente estos estudiantes, porque lo que sí sabemos es que con todas las políticas de tratar de aumentar el acceso y la cobertura de educación superior,
ha abierto la puerta a que muchos jóvenes que antes no podían acceder a la educación superior, sobre todo de estratos bajos, hoy día lo hagan, pero siempre va a existir una brecha en que entre quienes vienen desde la educación pública, lamentablemente, a quienes vienen de colegios absolutamente privados, particulares, etcétera. Y insisto, mientras más tengamos certeza de cuál es el diagnóstico, nosotros vamos a poder apuntar mejor a una política pública. Y en este sentido, nosotros vamos a seguir insistiendo con estos temas dentro de la Comisión de Educación, vamos a seguir abriendo ese espacio y seguir visibilizando la cantidad de denuncias que no son menores. Los casos son muchísimos y si bien hoy día hay un proyecto de ley que tiene que pasar, nosotros lo vimos en la Comisión de Educación, un proyecto de ley que apuntaba justamente a que las instituciones hoy día se hagan más cargo de la salud mental, por ejemplo, creando unidades de salud mental dentro de los mismos establecimientos. Tenemos que darle empuje porque esto ahora tiene que pasar por la Comisión de Salud. Nosotros lo despachamos el año pasado, hace muchos meses, y por lo tanto creemos que no se le está dando la urgencia que requiere justamente esta temática. Ojalá el Ejecutivo también pueda patrocinar el mismo proyecto de ley para que avance más rápido y ojalá dentro de este periodo poder despachar, por ejemplo, un proyecto que vaya enfocado a poder hacerse cargo de esta temática. Diputada Arce, finalmente, y en relación a las denuncias de las cuales usted ha conocido, ¿hay vulneración en los derechos de los estudiantes? ¿Hay apremios, maltrato? ¿De qué tipo de situaciones estamos hablando principalmente? Más allá de la convivencia entre los mismos estudiantes, de Mm, lo que nosotros más hemos visto, hemos tomado las distintas denuncias, refieren a tratos inadecuados por parte de ¿cómo decirlo?, de profesores, por decirlo así, de formadores hacia los estudiantes. Y por eso digo, hay un mundo que está un poco más invisibilizado quizás dentro de lo que son ciertas carreras, en donde se tiene que abrir justamente para saber qué es lo que está sucediendo ahí. No puede ser que las carreras más importantes de nuestra sociedad tengan que someterse a esto para poder salir egresados. Muchos de ellos tienen miedo inclusive a denunciar porque muchas veces están estudiando con el esfuerzo, con un esfuerzo enorme de parte de su familia, por lo tanto no quieren decepcionar a su familia o no quieren después recibir represalias por haber denunciado un hecho. Yo hago un llamado a todos los estudiantes jóvenes que de verdad se sientan que están tomando un trato inadecuado hacia su persona, que hagan las denuncias, que se atrevan, que están respaldados por una ley. Y que desde la misma Comisión de Educación también habemos muchos que vamos a respaldar, que vamos a apoyar estas denuncias, pero tenemos que pensar que además son personas, futuros profesionales que van a atender a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, probablemente en principio sabemos en el sistema público. Por lo tanto, siento que eso, además, el trato que se da dentro de la formación de estas carreras de salud, perfectamente se puede replicar hacia lo que son los usuarios. Entonces, es un círculo vicioso que nos afecta a todos como sociedad. Por eso es la urgencia, por eso hay que darle visibilidad y por eso hay que hacerse cargo. muy bien, pues diputada, estaremos súper atentas a la respuesta que puede emanar tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud a este oficio que usted esté presentado para que ojalá las cifras puedan estar actualizadas y así la política pública se pueda realizar de forma más efectiva y también de forma más rápida. Así que muchas gracias, diputada. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy Que bien. estén muy bien. Conversábamos entonces con la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Mónica Arce, sobre este oficio, los Ministerios de Educación y Salud para actualizar las cifras de suicidios universitarios juveniles.